¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy les vengo a hablar sobre un tema que a mucha gente le va a servir. Algo que yo creo que es un tipo de vídeo que a mí me habría encantado ver en su momento y de los cuales creo que a lo mejor no hay tantos en internet como podrían haber. Hoy vengo a hablarles sobre viajar en bicicleta por Noruega, bajo mi experiencia, obviamente, ya que no puedo hablar de zonas en las que no he estado de Noruega, como son el sur, toda la zona o la zona de Bergen y demás. He dividido los vídeos en unos pequeños bloques, como ya había dicho, pues voy a hablar desde mi experiencia solamente. Yo hice de Oslo a Trondheim y ya a Trondheim cogí toda la costa de Noruega, todo lo que es la Eurovelo que recorre Noruega, pasando por las islas Lofoten, Tromsø, Alta y demás. Un punto que quizás no es una gran preocupación para la mayoría de la gente que está viajando en bicicleta por este país es el tema de conseguir agua. Conseguir agua es algo que para mí fue bastante sencillo en Noruega. No hubo casi ningún momento en el que yo me viese falto de agua o me viese que estuviese administrando demasiado el agua. Básicamente Noruega está lleno de pequeñas cascadas. Incluso en verano en Noruega suele llover bastante, por lo tanto las cascadas suelen tener siempre agua. Y en la gran mayoría de los casos el agua es potable. Si no es de maneras naturales, lo que siempre a mí me salvó bastante fue el tema de ir a cementerios. Todos los pueblos, o prácticamente todos, tienen al menos un cementerio. Si hay flores, tiene que haber agua para regar esas flores. Y si hay agua para regar esas flores, hay agua. En la gran mayoría de las veces, por no decir en todas las veces que me metí en un cementerio para recargar agua, incluso aunque hubiese gente allí, la muerte en esos países, por lo que yo vi, no se lleva quizás de la misma manera en la que se lleva a lo mejor en España. En España es un poquito más extraño meterse en un cementerio a coger agua, pero yo en Noruega no tuve ningún tipo de problema. Incluso le llegué a preguntar en una ocasión si era algún tipo de falta de respeto entrar sin tener que visitar a ningún pariente que yo tuviese muerto, y me dijeron que no, que para ellos no es ningún tipo de problema, se lleva de una manera diferente. Una de esas cosas que tanto nos preocupan a la mayoría de la gente que estamos viajando en bicicleta es el tema de la comida y de cómo de caro puede salir comer en Noruega. Porque al final Noruega es uno de los países más caros que hay, ya no solo en Europa, sino en el mundo, porque es un país que tiene un estándar bastante alto, un país que tiene mucho negocio con el tema del petróleo y demás, y es un país, pues, lo aprecias por las calles porque ves muchos Teslas y ves cosas así por el estilo. Entonces, que tengo aquí el móvil con los bloques y con unas pequeñas anotaciones, porque no me quiero perder, quiero hacer el vídeo bastante directo, para que la gente que realmente esté buscando ir a Noruega, pues agradezcan este vídeo, porque a mí me habría gustado muchísimo. El tema de los precios en los supermercados, cierto es que es bastante caro. Si nos ponemos a nivel de, por ejemplo, Alemania, que fue uno de esos países en los que fue más barato, y a mí, sinceramente, me encantó a nivel de variedad de cosas, etcétera, con el tema de los Lidl y demás. Noruega tiene una cosa, y es que Noruega no es parte de la Unión Europea, es parte del espacio Schengen. Entonces, ellos tienen, por así decirlo, sus propios supermercados en la gran mayoría de las veces. Es decir, no vas a encontrar un Lidl ni vas a encontrar un Aldi. El último sitio donde lo vas a encontrar, si estás subiendo desde Europa, va a ser Suecia. Tienen sus supermercados, como son el Coop, creo que si no me equivoco, y después tienen los dos supermercados más baratos, que serían el Kiwi y el Rema 1000 o el Rema 1000, que es Rema 1000, que se pone por fuera, que ese también está en Dinamarca, y en Suecia si no me equivoco, pero en Dinamarca sí que sé que está por, vamos, 100%. Que sean los más baratos no significa que sean súper baratos. Yo fui en un momento en el que la moneda noruega, la corona noruega, estaba bastante devaluada en comparación con a lo mejor 2 o 3 años atrás, por lo que a mí me ayudó bastante a economizar el viaje a niveles de comida. Ahora, también otro punto es que Noruega es un país de 5 millones de habitantes y es un país muy largo. Entonces no hay tanta gente como a lo mejor en España, en Francia, etc. Y no hay tanta frecuencia de supermercados como te podría decir en Holanda o en Alemania, que hay supermercados en todos lados, es una pasada. A veces vas a tener un supermercado y a lo mejor no vas a tener otro supermercado hasta dentro de 50 kilómetros. Entonces tienes que, por así decirlo, planear. Y cuando llegas a un supermercado, mirar, oye, ¿cuándo es el siguiente supermercado en mi ruta? Porque a lo mejor el siguiente está a 70 kilómetros.
y tienes que ser un poquito previsor con eso. Puedes viajar muy barato, también es verdad, puedes ir comprando pasta con pesto y demás. Pero bueno, hay días en los que, no sé, se te apetece una Coca-Cola o se te apetece comprar algo de embutido, queso o lo que sea, te toca gastar un poco más. También para todo el que esté buscando ir a Noruega y seguir una ruta muy similar a la que yo hice, que fue sobre todo por la costa, una vez llegas a Trondheim empiezas a coger los famosos ferries. Yo pagué tan solo 2 ferries, de los no sé ni cuántos tuvimos que coger. Pagué el que va de Trondheim a la costa de enfrente y el siguiente que tienes que coger siguiendo la ruta del Eurovelo. El resto son todos gratuitos para los ciclistas. Embarcas y ya está. El tema de los ferries. Suelen ser bastante frecuentes. Suelen ser uno a la hora, uno cada hora y media. Es un buen momento para decir, oye, voy a descansar. Me siento, suelen tener una salita en la que puedes cargar un poco el móvil y demás. Y puedes estar bastante tranquilo. Yo no tuve ningún problema, de hecho el ferry era ese punto de encuentro entre ciclistas, ese punto de encuentro en que teníamos que estar parados sí o sí, y entonces ahí empezábamos a hablar, ciclistas franceses, italianos, alemanes, de todos lados. Yo hice muchas amistades gracias a los ferries y gracias a que era un momento en el que no podíamos pedalear, teníamos que estar parados sí o sí, y eso fue una de las mejores experiencias para mí, fueron los ferries. Ahora vamos a hablar de una cosa que a lo mejor a mucha gente le puede llegar a preocupar y son la fauna y los insectos. La fauna sí que les tengo que decir, yo solamente vi en una ocasión alces, aunque sí que es verdad que se pueden ver, si no me equivoco, o por la mañana muy temprano o ya por la noche, porque es cuando ellos salen de los bosques, mientras tanto están durmiendo por el día, tengo entendido. Renos en el norte, una vez pasas el círculo polar ártico, renos a punta pala por todos lados. Llega un momento en el que deja de parecerte tan impresionante porque de verdad es que están en todos lados. Ahora eso sí, son muy bonitos. Suelen ser dóciles, no suelen ser un animal peligroso normalmente. Todo el que piense en temas de osos, lobos, serpientes o cosas así por el estilo Noruega, tengo que decirles que realmente los osos suelen estar mucho más en el tema de las montañas y por lo que escuché, los osos son bastante tímidos en Noruega, es decir, un oso pardo en Noruega no es lo mismo que un oso pardo en Alaska. En Alaska son más salvajes, están menos acostumbrados al ser humano, etc. Y en Noruega en teoría le tienen más miedo al ser humano y van a intentar alejarse de ti. Y bueno, solamente hay una serpiente venenosa en Noruega y creo que está en el sur. Ya una vez vas para el norte no te la encuentras. No es muy venenosa, no te va a matar, tienes que llamar a emergencias tan solo para que el veneno no se expanda, pero no te va a pasar realmente nada, tengo entendido. Yo vi dos, las dos estaban muertas, porque es que eso, no las sueles ver. Suelen estar muy escondidas, son muy huidizas. Bueno, se me apagó la cámara con la que normalmente grabo, se me apagó la Sony, así que tengo que seguir grabando con la Insta360, la X3. Tema de insectos, mosquitos, tábanos, cosas así por el estilo. Ahí sí, Noruega es, vamos, el reino de eso y puede llegar a ser fatal, la verdad. Mi consejo es que pedalees más rápido que ellos y que por tu cuenta te vayas dando cuenta en qué zonas suelen haber más, en qué zonas suelen haber menos, etcétera. Es básicamente mi consejo. Es un poco complicado dar un consejo para el tema de los insectos y demás porque hay gente a la que le da absolutamente igual y después estoy yo que a mí me agobiaba muchísimo el sonido del tábano intentando picarme todo el rato persiguiéndome y tu verte sin ningún tipo de techo y sin ningún sitio donde poder estar refugiado, ¿sabes? Voy a hablar de algo que les interesa muchísimo y es el tema de la acampada libre. En Noruega es completamente legal acampar en prácticamente cualquier sitio, por así decirlo. Hay unas ciertas normas que ni siquiera yo las terminé de entender porque es que nadie te las explica. Y es que las normas están mal traducidas por lo que me dijo un noruego. El tema de acampada, hay muchísimas zonas que son o áreas de descanso para autocaravanas o zonas de baño cerca de temas de lagos y demás que suelen tener incluso baños públicos para poder ir al baño por la mañana, por la noche, lo que sea, o poder rellenar agua, darte una mini ducha o lo que sea. Si sabes buscar, puedes encontrar bastantes sitios. A mí hay algunas aplicaciones para el móvil que me ayudaron muchísimo a encontrar sitios donde dormir, pero eso ya es para otro vídeo, en las que voy a hablar directamente solo de esas aplicaciones para buscar sitios donde dormir y sitios para recargar agua, etc. Otra cosa a tener en cuenta, que es algo de lo que tampoco se habla mucho, es el tema de los Gapahuk.
Gapahuk es un refugio, un shelter, que se le llamaría también en Dinamarca, que hay muchísimos, pero en Noruega no son tan conocidos como en Dinamarca porque a lo mejor es que no hay tantos, pero cuando encuentras uno, un día de lluvia, te salva. De verdad, por más que en el móvil te diga que no hay nada cerca, Google Maps te diga que no hay nada cerca, pregunta a los locales, porque los locales siempre van a saber dónde hay uno, porque a lo mejor se ha construido uno hace un año, se ha construido uno hace X o lo que sea, pero el noruego, si tú le preguntas, normalmente siempre va a intentar ayudarte para que puedas pasar una noche. Vamos a hablar de una cosa también que tampoco se habla del todo y es el tema de las tiendas de bicicleta y la frecuencia, o sea, apenas hay tiendas de bicicletas, hay muy pocas tiendas de bicicletas y las que hay están en las grandes ciudades o en los pueblos más grandes. Y aún así no tienen tanta variedad como podrían tener cualquier otra tienda de, yo que sé, Alemania o Francia o cosas por el estilo. Mi consejo es, si vas a ir a Noruega, sí o sí, tienes que revisar bien la bicicleta antes de ir, porque de verdad que no quieras verte con un cambio fallando, con una cubierta que esté a punto de que se le clave un cristal porque está muy desgastado o lo que sea, en medio de cualquier sitio en Noruega, porque de verdad que hay muy pocas cosas cuando ya sales de las grandes ciudades. Y hablando de grandes ciudades y de pueblitos, vamos a hablar un poquito de la frecuencia de estos mismos. Y es que en grandes ciudades realmente vas a encontrar muy pocas. Como ya dije anteriormente, Noruega tiene 5 millones de habitantes y eso se nota en las infraestructuras, en la población, etcétera. Hay muy poco. Oslo, Trondheim, Tromsø, Alta, Buda, un par de ciudades así más que son así de las grandes. ¿Qué decirte yo? Bergen, Kristiansund creo que es otra en el sur. Pero no vas a encontrarte gran cosa. No esperes encontrarte a mucha gente en la calle, porque una vez sales de la gran ciudad, es que no hay nada, son casas terreras. Ahora los paisajes son hermosos, en plan, esto que no te eche para nada para atrás para ir a Noruega, porque es una experiencia que no vas a olvidar. Pero sí que es verdad que hay tramos en los que puedes pasar muchos kilómetros, muchos son a lo mejor 30, 40, 50 kilómetros, en los que no ves ningún pueblo. Y tienes que ir preparado y tienes que saber que vas a encontrarte a menos gente que en otros países de Europa. Por lo tanto vas a tener menos interacción humana. O sea, depende del tipo de viajero que seas. Si eres una persona a la que le gusta mucho hablar con gente y encontrarse al típico viejito en un banco del parque, en un pueblito y demás, Noruega no es de esos países. Porque es un país en el que en invierno se hace mucho clima extremo y la gente hace mucha vida dentro de la casa o en las montañas. Si estás subiendo al Cabo Norte o si estás yendo a las islas Lofoten o a Tromsø, llega un momento en el que cruzas el círculo polar ártico. ¿Esto qué significa? Que en verano, a partir de ciertas fechas, dejas de ver la noche, por así decirlo. Ya de anteriormente lo habrás notado, si estás en verano por esa zona, lo habrás notado 100%. Se puede llegar a ser muy extraño, sinceramente. Llegan momentos en los que son a lo mejor las 12 o la 1 de la mañana y de verdad que miras para afuera y el sol está medio atardeciendo pero que no cae, realmente no cae. Y ya una vez empiezas a subir por el círculo polar ártico al norte, hay muy pocos árboles, la verdad. Hay muy poca vegetación, ya empiezan a ser los árboles más bajitos. Entre más vayas subiendo, menos vegetación suele haber. Otra cosa de la que también suele haber menos es población. Y es que las grandes ciudades empiezan a ser simplemente pueblos muy grandes. Es decir, Tromsø, si bien es una ciudad grande, a lo mejor no se podría comparar a, yo qué sé, a un Hamburgo o un Bremen, ¿sabes? Algo así por el estilo. Pero ya llega un momento en el que deja de haber mucha población. Sobre todo entre Tromsø y Alta empiezas a ver cada vez menos pueblitos y empiezan a hacer las distancias más largas. Y ya a partir de Alta, eso es el salvaje norte. Es increíble. Y hablando de cruzar el círculo polar ártico, por encima de él se encuentra las Islas Lofoten, que son la joya del Ártico. Es un espectáculo súper bonito, de montañas, de formaciones que dices tú, es que de verdad que no es normal que eso esté así como tal ahí.
Es algo increíble. Las Islas Lofoten, hay gente que te puede decir, no vayas, es que es muy turístico, no sé qué, no sé cuánto, da igual. La cantidad de caravanas que te encuentres por el camino, da igual la cantidad de coches que te encuentres, las Islas Lofoten merece la pena verlas sí o sí. ¿Cuál es el momento en el que más turismo hay? Obviamente en agosto. Yo estuve por las Islas Lofoten en julio. Me pilló algunos días de lluvia y es que Noruega es así. O sea, da igual que sea verano, que la lluvia te va a pillar. Obviamente te va a pillar muchísimo menos que si vas en invierno. Otro tema que a mí, por ejemplo, me preocupó mucho en su momento era cómo volver a casa. En este caso, cómo volver aquí a Holanda. Porque cuando terminé el viaje me vine aquí directamente a trabajar desde Cabo Norte. Porque al final Cabo Norte es una locura. O sea, está muy lejos del resto del mundo, por así decirlo. Está muy al norte. Entonces, tiene, por así decirlo, tres opciones, que son tres opciones que yo vi que gente usó. Vale, empezamos con la mía. La opción que yo usé fue pasar una noche en Cabo Norte y al día siguiente coger una guagua para ir a una guagua, un autobús, para que me entienda la gente que no es de Canarias, para ir a Alta. Bueno, haces un transbordo en Olderfjord, si no me equivoco, y desde ahí vas a Alta y ya en Alta tienes un aeropuerto que vuela a Oslo y de Oslo tienes prácticamente conexiones a todos lados. Contra de esto, la verdad es que la guagua se llena muchísimo para ir de Cabo Norte a Honingsvak, porque hay mucha gente que viene de los cruceros y quieren volver al crucero y de verdad yo viví ahí, vamos, casi tener que quedarme en Cabo Norte una noche más, uno de estos días de mucha tormenta y la gente estaba súper agobiada y a mí me pareció eso muy mal organizado porque hay una guagua al día. Punto. Esa es la que hay y ya está. Tienes otra opción que volver en bicicleta. Te tendrías que comer las dos grandes cuestas que hay para volver a llegar a Honingsvak, pero si vas con energía y demás, puedes llegar ya en Honingsvak a hacer una noche en algún lado y coger la guagua mucho más tranquilo porque hay mucha menos gente desde Honingsvak a Alta. Segunda opción sería coger un avión desde el aeropuerto de Honingsvak, que es un aeropuerto pequeño y que tengo entendido que suelen haber cancelaciones si hay mal tiempo. Ese avión creo que va a Tromsø y de Tromsø a Oslo, si no me equivoco. Es un poquito más coñazo, la verdad, pero es una opción también. Esa opción la cogió Khan, el chico alemán que me encontré durante el viaje. Y bueno, él llegó. O sea que imagino yo que es viable. Y la tercera opción es coger el barco, que si no me equivoco es el Hurtigruten, que pasa por Honingsvak y te deja en Tromsø. Y ya en Tromsø tienes un aeropuerto y de ahí volar a Oslo o no sé, bueno, a Oslo. Creo que solo vuela a Oslo y a un par de destinos más de por ahí cerca. Y ya en Oslo sí que puedes ir al sitio donde tú tengas que ir. Último punto del vídeo, último punto, y es el tema de los mejores meses para viajar por Noruega. Estoy hablando de viajar en bicicleta. No hay un mes perfecto para viajar en bicicleta por Noruega. O sea, hay un mes que está mejor que el otro, pero no hay un mes perfecto. Porque en Noruega te puede llover, en Noruega te puede hacer mucho viento, en Noruega te puede hacer mucho sol, te puede hacer nublado, te puede hacer de todo. Y es que Noruega es el gigante escandinavo, es ese país que está tan lleno de montañas y de fiordos que precisamente creo yo que por el tema de las montañas y por la altura que está en el planeta, el clima es súper inestable. Obviamente yo te diría que lo mejor sería ir en verano, las épocas entre junio y máximo septiembre, porque al final es cuando el tiempo está más estable. Te vas a encontrar de todo, te lo digo desde ya, te vas a encontrar de todo. Puedes tener mucha suerte, pero no te agobies, porque el viaje te lo enseñará. El vídeo creo que se ha quedado un poquito largo, pero no pasa nada porque este tipo de vídeos de verdad que es una de esas cosas que a mí me habría encantado poder ver antes de empezar mi viaje y para poder prepararlo. Entonces, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que a la gente que esté planeando ir a Noruega les haya ayudado de algo. Por favor, si tienen alguna pregunta relacionada con el tema de Noruega, háganme las preguntas sin ningún tipo de problema. Yo me pasé algo así como un mes y medio, un mes y algo pedaleando por el país. Y a mí me pareció un país increíble, uno de esos sitios a los que tienes que ir más que sea una vez en la vida. Si te ha gustado, déjame un comentario, a ver qué te ha parecido. Déjale un like y suscríbete si no estás suscrito, que al final quiero seguir subiendo más vídeos así útiles para la gente que quiera empezar a viajar en bicicleta o la gente que ya esté viajando en bicicleta. Y nos vemos en un siguiente vídeo.